Live and uninterrupted, the candidates for New York City mayor face to face for the final debate before the election. Antes de las elecciones, CBS 2, TV 1055, News Radio 880, 1010 Wins, Common Cause New York, the New York Immigration Coalition, the New York Daily News, and Rock the Vote. We are coming to you live tonight from the City University of New York Graduate Center in Midtown Manhattan. Tonight's debate is part of the city's official debate program administered by the Campaign Finance Board. We welcome all of you at home and welcome to you here tonight at the Graduate Estamos Center. dándole la bienvenida a todos ustedes. Estamos esperando por esto y vamos a pedirles por favor a los que están aquí presentes que estén respeto y van a estar también recibiendo traducción en español. Y va a haber una proyección simultánea y también se va a ver en vivo en CBS News y cbsnewyork.com. Ahora el previo administrador de la policía y el señor alcalde de Blasio y a esta señora también candidata, vamos a darles las bienvenidas. Ellos van a estar contestando preguntas en 30 segundos. Esta noche todos nuestros corazones van a todos los heridos en este ataque terrorista. Estamos apreciando cómo la policía tomó al sospechoso. Vamos a hablar de cómo mantener a nuestra ciudad segura, salva. Allá en New Jersey también hay una mosquita también y ese programa fue finalizado por usted. ¿Hay alguna forma de poder monitorear estos programas sin agredir a nuestros musulmanes? Quiero comenzar diciendo que estoy orgullosa de la gente aquí de Nueva York por la forma en que ellos han estado manejando esto, por la resiliencia y nadie va a cambiar lo que nosotros somos, esta sociedad democrática. Y la policía fue quien respondió primeramente y todos nosotros estamos dando nuestras condolencias. Sí podemos prevenir terrorismo construyendo relaciones más cercanas a toda la ciudad y que la gente también entienda cuando uno dice si ve algo, di algo. También que la gente entienda que se necesita desarrollar la relación entre la comunidad y entre la policía. Estos programas anteriores estaban alienando a las personas, a los oficiales, podemos hacer mejor. Nosotros hemos fortalecido nuestras relaciones y estamos trabajando más cercanamente con estas comunidades con la finalidad de proteger a todo el mundo. Quiero extender mis condolencias a todos los que perdieron, tienen víctimas y agradecer gracias a la policía, la mejor policía del mundo, a todos los involucrados que heroicamente previnieron más muertes. Creo que necesitamos darle las herramientas a nuestra policía para que puedan hacer su trabajo mejor. Yo voy a estar ahí siempre de mano a mano con los policías cuando ellos estén haciendo su trabajo. Es importante que no le limitemos a ellos cuando ellos tienen alguna señal de un grupo particular o de alguna religión. Ahora, si hay una señal significante que es creíble, nosotros vamos a darle las herramientas a la policía para que hagan su trabajo. Creo que es importante que trabajemos cercanamente con el gobierno federal para tener recursos, para dar asistencia. Yo también creo que en particular tenemos que utilizar las formas preventivas que están siendo usadas en otras partes del mundo.
Bueno, todo el mundo conoce mis antecedentes. Él es un héroe, yo era policía, yo he sido policía, todo el mundo sabe que yo he sido detectiva, he hecho varios casos importantes. Por 32 años he estado llevando una compañía de investigación privada. Cuando sucedió el ataque del 9/11, yo estaba ahí y el comisionado estaba ahí, yo estaba con Bernie y yo nunca voy a olvidar eso. Yo creo que tenemos que tener una relación cercana con la comunidad, ver cómo estos terroristas se ven y si ustedes ven que alguien parece así, una corrección política no debe continuar. Si nosotros tenemos señales y tenemos señales como la que se obtuvo en esa mosquita, nosotros tenemos que actuar. ¿Cómo es que una persona joven aquí es de seguridad? ¿Están hablando de cámaras de seguridad, sí o no? Hay otras ciudades en Europa que recibieron este tipo de ataques, como París y en Londres. ¿Usted cree que hay formas de poder haber prevenido esto, construir formas de que esto no se hubiese dado? Mis comisionados de la policía, ellos han actuado excelente. Tenemos varios oficiales enfocados al antiterrorismo. Creamos una comisión especial de responder a este tipo de casos y nos enfocamos en terrorismo y principalmente basados en esos incidentes que ya han pasado en nuestras ciudades. Nosotros no bloqueamos el tráfico en las paradas. Nosotros estamos cambiando a medida que pasa el tiempo. Tenemos más personal. Vemos dónde podemos cambiar o agregar diferentes cosas, como por ejemplo bombillas ahí en Times Square. Nosotros vamos a seguir cambiando a medida que se vaya necesitando. Estamos trabajando con las oficinas alrededor del mundo, con el FBI, y eso estamos también trabajando y viendo cómo agregamos más personal. Yo creo que tenemos que tener seguridad en todas partes. Yo me veo envuelto en una multitud ahí en el tren y veo que hay muchas oportunidades para los terroristas. Yo creo que inteligencia es lo más importante. Yo creo que usar esa inteligencia antes de que los eventos sucedan y ver cómo esas personas se pueden identificar y cómo podemos electrónicamente tumbar esas páginas web de ISIS. Yo tengo honor de haber sido un detective de la policía. Tenemos que usar inteligencia al mismo tiempo que equipo físico. Mi administración será proactiva y no reactiva. Nosotros vamos a estar utilizando talento como en Londres, como es una forma de parar a un vehículo antes de que pueda parar a un individuo o chocar con el individuo. Vamos a buscar ayuda y relación con el gobierno federal. Y también vamos a tener individuos que van a poder parar, que así esos vehículos no van a ser usados como se usaron en Belgium. La mejor y más fuerte policía del mundo en esta nación es la de aquí. Todos estos protocolos que fueron mencionados por la asambleísta se han establecido por los comisionados.
empleados. Hemos tenido un gabinete de más de unos 500 miembros. Estamos dándoles los recursos que se necesitan y estamos asegurándonos que la policía esté formada por profesionales y nos aseguramos que ellos estén haciendo lo necesario. Ese programa de visa diversidad que se creó por George Bush fue creado para darle entrada a personas que no estén representadas, de países que no estén representadas. ¿Usted cree que eso fue una buena o mala idea? Yo creo que eso necesita más que se examine. Tenemos que asegurarnos que tenemos una forma de vetar y que tenemos detalles de una persona. Yo no creo. ¿Qué significa vetar? Bueno, saber la historial, si están asociados, si una persona está asociada con una organización, obtener información sobre esa persona. Yo no creo que mis padres hubiesen sido bienvenidos aquí si no hubiese sido un sistema basado en matrimonio. Mi preocupación es que no vamos a destruir los récords de esta ciudad. Lo que yo creo que es problemático después del ataque del 9/11 es destruir todos los documentos que se tienen, que esos documentos como pasaporte que no se pueden leer electrónicamente, que vamos a poder usar, o que podríamos usar formas más modernas para utilizar y buscar a posibles terroristas, como a través de las escuelas, como a través de abriendo cuentas de bancos. ¿Usted está de acuerdo, señor alcalde? Sí, yo estoy en desacuerdo. La policía determina cuándo es posible, cuándo es necesario intervenir en buscar los récords. Nosotros estamos viendo que el deportar personas no está ayudando. Esto no es acerca de la seguridad, esto no es acerca de pelear el terrorismo. Estos documentos deben ser destruidos y yo confío en lo que la policía está haciendo. Y mis padres tampoco no hubiesen podido entrar. Mis abuelos no tenían una educación universitaria. Mi mamá no hablaba inglés. Yo no hubiese estado aquí si ese sistema exclusatorio hubiese estado en efecto. Yo no soy Donald Trump, yo no estoy negando que yo voté por Donald Trump, pero yo no estoy feliz con él. Está él loco. Lo que tenemos que hacer es reforzar la seguridad de todos. Tenemos millones de sirianos que están aquí, gente que está viniendo de Francia. Cuando estamos aquí y allí con eso de atacar a los musulmanes, lo que tenemos que hacer es asegurar nuestra seguridad y ver que ISIS tomó a Siria y tenemos que quitar esos pasaportes y reforzar la seguridad. Tenemos que vetar personas y tener identificación correcta. Esto de ir para aquí, de por allá, esto de diversidad, eso no significa nada. Seguridad apropiada, asegurarnos que la gente que venga aquí está bien, como otros países, asegúrate de que estas personas están tratándose. Usted ha sido una persona pública y policial. ¿Qué le cualifica a usted para esta posición? Mi vida ha sido en el departamento de la policía. Yo estoy muy orgullosa de mi carrera en la policía. Yo también he sido decorado. Me atacaron y yo vendí una tecnología de millones de dólares y mi compañía es una compañía multimillonaria. Yo
Yo también lo que yo hago es que yo contrato a las mejores personas. El anterior director de la policía, el secreto está en contratar a la gente mejor capacitada. Toda la gente de la ACS, él no está contratando personas. Yo soy una persona de negocio y a mí me preocupa la gente y eso es lo que me cualifica a mí. ¿Qué es lo que ellos tienen? Ellos nunca han tenido un negocio. Yo estoy muy orgulloso de haber contratado a Bill como mi primer comisionado y él había trabajado con muchísimos años. Jimmy O'Neill, también estoy muy orgulloso de él. Él fue un comisionado del Departamento de Bomberos. Estas son personas profesionales extraordinarios. Las personas que yo he contratado, estoy orgulloso de ellos. Todo el mundo puede mejorar y es mi responsabilidad arreglarlo. Pero los líderes que nosotros tenemos, especialmente en puestos públicos, yo estoy orgullosa de haberlos escogido. Yo estoy orgullosa de mi historial, de mi récord sirviendo como asambleísta. Yo he estado peleando por los impuestos y vemos cómo la calidad de vida se ha deteriorado bajo esta administración. Yo quiero asegurarme de que no suceda, de que miles de constituyentes han sido desalojados. Yo arreglé el sistema de autobuses en mi distrito. Yo me aseguré de que mis constituyentes tuvieran lo que ellos necesitaban. Y yo tengo integridad. Tenemos que quitar esas señales de venta y restaurar la integridad en el ayuntamiento. Rápidamente, hablando de los impuestos, ella apoyó a Donald Trump y Donald Trump está haciendo un plan de impuestos que va a mejorar la vida de los millonarios y va entonces a quitar nuestro sistema de quitar impuestos a locales. Yo no estoy de acuerdo que el presidente esté de acuerdo para que él quite eso, pero tenemos que preguntarle a él de cómo está él manejando los impuestos en las casas, cómo él está manejando el tema de impuestos sobre las casas. La pregunta de qué me cualifica a mí: seguridad en tecnología de seguridad. Yo vine de nada, yo no pude ni siquiera pagar por la universidad, hice algo de mí mismo. Yo quiero esa misma oportunidad para cada niño de Nueva York para que triunfe. Ahora la señora Malley ha dicho que 25% ha subido el crimen sobre las mujeres, pero estadísticamente se dice que es un 4%. ¿Qué usted sabe? ¿Qué es lo que usted cree que la policía está diciendo? Yo no creo que eso sea verdad. El 25% se ha aumentado la criminología aquí y yo puedo mostrarlo. Y yo puedo mostrarle en una página web que muestra ese tipo de estadísticas. Ella está diciendo que los números de la criminología y en crímenes sexuales han subido en 25% en los últimos 3 años. CompStat es una página web. El año pasado subió a 16 y ahora este año ha habido un incremento de 25% en crímenes sexuales. Yo no he podido ver esta estadística. Yo le he preguntado a la policía y ellos me han dicho los crímenes han bajado en los últimos 3 años. 20% de todos los criminales ha disminuido y estamos constantemente moviendo recursos y usando recursos para mejorar y que la criminología ha bajado y ha mejorado bastante. Usted, señor alcalde, está incorrecto.
Yo he hablado con alguien del sistema de un sistema de seguridad. Mi problema es el siguiente. Vaya y vea el periódico Post y usted va a ver en el periódico. Yo sé que hay bullying y que estos crímenes no se están reportando y este alcalde no está al tanto de los números reales. Y yo quiero que usted sepa que se dice la verdad. Ese niño que fue matado en la escuela, las escuelas tienen muchos crímenes y usted no está haciendo nada. Yo creo que cuando usted habla, esa niña que está ahí sentada, que los profesores tienen miedo. Las escuelas deberían de tener detectores de metal porque todos están en las escuelas con miedo. Nosotros no debemos estar escuchando tus estadísticas hechas por grupos, sino por la policía, que ellos están informando que los crímenes están yendo abajo en un 50% y comenzó con Bloomberg. Yo sé que ese crimen en la escuela ha sido terrible y no queremos que eso pase de nuevo. En 25 años hemos perdido a un niño y estamos mejorando las escuelas, entre policías y escuelas, entre los estudiantes y los profesores para mantener a los estudiantes a salvo. El 80% de los estudiantes de esa escuela dijeron que se sienten no a salvo en esa escuela. Deberían de haber detectores de metal en esa escuela. Aparte de eso, por la razón por la que usted dice que el crimen ha bajado es porque ahora hay cartas. Usted ha quitado la forma de que los profesores y los maestros no puedan hablar. Ahora los estudiantes pueden faltarle respeto a los estudiantes. Tenemos que instalar respeto. Deberían de haber detectores de metales en escuelas que tienen problemas. En esa escuela, el 80% de los profesores dijeron que estaban inseguros. La Policía Nacional controla la seguridad de las escuelas y la policía no están admitiendo lo que está pasando. Lo que ellos están diciendo no es honesto. Este departamento de policías es el mejor de la ciudad y el comisionado de la policía no está inventando estos reportes, estas estadísticas. En cuanto a John Warner, un desarrollador de bienes raíces, dijo que él recibió favores de usted. ¿Cuál es la relación con este hombre, desarrollador de bienes raíces? ¿Él es un mentiroso? ¿Es una persona? Él fue un donante que proveyó de recursos en algún momento. Yo no tengo ninguna relación con él. Yo no he hablado con él ni siquiera en un año, creo, ¿Por qué no muestra su récord de teléfono? Esto ha sido ya investigado, no por la policía. Esto ha sido cubierto. Nosotros tenemos que ponernos a un estándar más alto. Sí o no. Yo ya no voy a dar más información sobre este problema más de la que he dado a las autoridades. Norman under control, referring to the correction officer union leader, Norman Seabrook. Él está hablando ahora de una persona que ha sido crítica, de que él tiene la dirección de correo electrónico. Y él dice que, bueno, yo he estado en mi correo electrónico a muchísimas personas, comisionados, y eso no quiere decir nada. De nuevo, él es un criminal y un mentiroso, y eso ya ha sido probado.
what will you do to change that perception? ¿Qué usted haría? ¿Qué usted haría para cambiar eso? Yo quitaría a ese alcalde. Yo iría a la Corte Federal. Yo veo que su compañero dio miles, cientos de miles de dólares. Esto es horrible. 200, una cantidad de $200,000 fue dada a él. ¿Usted cree que nosotros los neoyorquinos somos estúpidos? Él le dio $200,000. ¿Usted recuerda cuando estábamos investigando y que se terminaron 2 casos? Y que su firma legal le pagó $60,000 a esta persona. Yo quiero que el Departamento de Justicia se involucre. Aquí hay corrupción. Usted no se considera como respuesta. Ya esto ha sido extensamente investigado y que ya no acción se necesita tomar. Y todo el mundo sabe que estas personas aquí están intentando confundir a los neoyorquinos, pero los neoyorquinos son inteligentes, que se preocupan porque la policía está bajando los índices de criminalidad, mejoramiento de transporte. Eso es lo que los neoyorquinos están mirando. Y la Corte no hizo ningún seguimiento con este caso porque ya está dado. Yo creo que el público debe ver, si quiere ver cómo un alcalde está cambiando la ley para beneficiarse. Lo importante es cómo es que este desarrollador está recibiendo desarrollos de NYCHA para desarrollar proyectos millonarios en Rivington, la casa de Rivington. Eso va a ser ahora va a ser como un condominio de lujo porque el amigo de él está involucrado en ese caso. Yo soy una persona que he manejado la lucha ahí en Albany y yo sé que yo lo ataqué por su conducta y en ese momento Bill de Blasio lo llamó una persona de integridad. Esto ha sido interesante si esto no ha sido ya tratado. Irvington fue un error y yo no tuve nada que ver con eso. Y ahora, segundo, desarrollar en espacios de NYCHA. Nosotros estamos hablando de proyectos que necesitamos arreglar y tenemos un déficit de billones de dólares y estamos intentando de arreglar estos edificios de NYCHA para viviendas de bajo costo. ¿Gentrificación es una cosa buena o mala? Esto es una espada de doble filo, porque por un lado estamos creando más valor, estamos incrementando el valor de las propiedades. Esto va a crear vida en la comunidad y ayudar a los negocios. Al mismo tiempo, esto está empujando a la gente fuera del área. Usted está incrementando el valor de la gente, pero está empujando a la gente que vive ahí. Por ejemplo, estas partes en Brooklyn o Harlem, en la parte... ¿Dónde fue esto bueno? Ha sido bueno en áreas en Brooklyn. Ha habido, por ejemplo, mejoramiento de negocios. No es que la gentrificación es buena, es mala, sino que empujar a la gente fuera es mala. Traer negocios en la comunidad, entonces esto incrementa el valor. Pero nosotros, por eso yo digo, tenemos que evaluar y revisar y controlar entonces el nivel que se cobra en impuestos, y este alcalde no lo está haciendo. Yo creo que tenemos que ajustarlo, por ejemplo, que la gente de bajo ingreso pueda quedarse en estas viviendas.
¿Cuáles personas han estado con miedo de haber sido empujadas de su hogar? Yo he estado a todo lo largo de Nueva York y cuando la gente viene, Bob, por favor, conviértete en alcalde. Ellos, por ejemplo, la gente quiere hacer Harlem, más Harlem, para que estas constructoras se beneficien. ¿Qué usted le puede decir a personas que han sido quitadas, empujadas fuera de sus viviendas? Usted tiene que parar estas constructoras. Ellos no están construyendo estos edificios de vivienda de bajo costo. Tenemos que ver en NYCHA. Mucha gente habla de viviendas de bajo costo. Estos proyectos de NYCHA deben ser revisados. Y, bueno, por ejemplo, hay una discrepancia de personas viviendo en estos edificios en NYCHA. Un apartamento de 3 viviendas, una sola persona lo está ocupando. Y este alcalde no está haciendo nada para arreglar esa situación. ¿Qué usted le dice a estas personas que han sido empujadas de sus barrios? El gobierno de la ciudad tiene formas de lidiar con este programa. Por ejemplo, nosotros estamos proveyendo abogados gratuitos para que puedan parar las evicciones. Tenemos 2 años de parar la renta. Eso nunca tampoco ha sido visto aquí. Nosotros tenemos el proyecto más progresista para preservar todos los proyectos de vivienda de bajo costo. Así es como nosotros estamos lidiando con gentrificación. La administración anterior no estaba interviniendo. Nosotros estamos lidiando con eso de esta forma. Nosotros no estamos incrementando el costo y los impuestos para las viviendas. ¿Qué usted le dice a esta gente? Ahora mismo nosotros estamos poniendo abogados gratuitos para ustedes. Estamos preservando miles y miles de apartamentos para que puedan vivir. Esto es importante. Si usted no está en un apartamento que usted no puede pagar, nosotros intervenimos y le estamos ayudando. Si usted es una familia que usted está a punto de perder su casa, nosotros le vamos a dar un subsidio por 30 años o más y usted no va a pagar más del 30% de su ingreso. Eso es un punto crucial, importante de nuestro plan. Y más de 78,000 apartamentos han sido construidos o preservados. El alcalde está haciendo un poco jugando raro aquí porque le está diciendo que no se están incrementando el monto de impuestos. Entonces, eso quiere decir de que la ciudad está tomando más dinero de la ciudad, lo que va a ser más dinero para la ciudad. Entonces, por eso es que hay un incremento en los impuestos de las viviendas y por eso es que la gente no pueden quedarse en sus viviendas. Usted tiene por este programa millones para la gente que se vaya de la ciudad. Usted tiene todas las respuestas, pero la gente ve a través de su disfraz. ¿Quiénes son las agencias de su ciudad? Toda la gente que está escuchando, ¿usted cree que van a estar siguiéndole las tonterías que usted está diciendo? Nosotros hemos mantenido los impuestos en el nivel que es y vamos a asegurarnos que los impuestos se mantengan igual. Ahora el valor de las casas han subido y eso es lo que ha estado causando el impacto. Necesitamos una reforma en el plan de impuestos y vamos a hacer eso con el Estado.
Mr. Dietel, Gracias. as a private investigator, you were hired to look into the lives of women. Como investigador privado, usted se le pidió que a usted se le pedía que investigara las vidas de los otros. ¿Por qué es importante si una persona ha sido, por qué es importante si una mujer ha sido disturbada sexualmente en su trabajo? Yo soy contratado por una firma de abogados para investigar. Nosotros hacemos eso, investigación sobre crímenes. Ese es mi trabajo, no es que a mí me gusta. Yo investigo cientos de personas que han sido quizás violados de alguna forma por gentes en la ciudad. Yo no estoy en contra de las ciudades. Yo nunca he sido contratado por Hire-L. A mí me contrató la firma para 2 casos y yo hice la investigación y dije la verdad. Usted está diciendo que ha perdido como la marca en cuanto a las personas que han perdido sus hogares. ¿Por qué llegó esto aquí? ¿Por qué usted lo ignoró? Nosotros hemos puesto recursos desde el principio de nuestra administración. Yo no ignoré eso. Yo creo que nosotros debimos habernos enfocado en los indigentes de la calle, igualmente como los indigentes que están en los albergues públicos. Esto ha sido un error, pero ahora hemos creado mejores herramientas para ayudar a las personas que están en los albergues a seguir adelante. Hemos ya movido miles de personas de los albergues públicos a sus hogares. Hemos buscado nuevas formas de lidiar con esa indigencia. Y gran plan intensivo de acercamiento con los indigentes o personas que tienen enfermedades mentales o problemas de adicción. Nosotros estamos ayudándoles a que se vayan de las calles y se mantengan fuera de las calles dentro de hogares, y vamos a seguir mejorando. Usted quiere eliminar el uso de hoteles como albergues públicos. Nosotros no necesitamos construir 90 más albergues. Yo creo que él no lo tiene claro. Lo que yo creo que necesitamos un catálogo de todas las propiedades de la ciudad y ver cómo podemos trabajar con organizaciones que puedan ayudar y con organizaciones que puedan ayudar a personas. Porque nosotros podemos ayudar a organizaciones para que puedan ayudar a las personas mayores. Yo sé que estas familias que están muchos años ya en NYCHA quisieran ir a un lugar mejor, y eso daría el espacio a otras familias. Tenemos que tener a personas que tengan alguna vocación para que puedan pagar su renta. También hay problemas de enfermedades mentales, gente que está sufriendo en las calles, que son amenazas a ellos y a los demás, que son una amenaza pública. Gente que ha sido atacada frente de negocios como Salvation Army. Nosotros podemos tener una Nueva York de acuerdo, que fue algo que funcionó muy bien anteriormente. Yo hablé con esto ya con NYCHA. Nosotros tenemos miles de indigentes en la calle. Estamos hablando de que la gente
solamente pueden pagar más. La mayoría de la gente en NYCHA está haciendo más de los $50,000 que se tiene como límite. Hay muchas personas que pueden ir a apartamentos de 3 dormitorios en NYCHA. Como cuando uno tiene indigentes en la calle, nosotros ponemos espacios en esas islas que tenemos. Él quiere poner 90 albergues públicos en esta ciudad. Podemos usar el espacio en otras islas, buscar centros, construir centros para indigentes en esas islas cercanas, como Ellis Islands y así. Él está hablando de 10 años. Mucha gente va a trabajar. Hablando de Randall's Island. Randall's Island, otras islas tienen ya los edificios y esos sitios podrían ser lugares para los indigentes, tener psicólogos, alimentarlos y ver cómo se pueden alimentar y buscarles trabajos. Esta ciudad es muy sucia. Vamos a limpiar esta ciudad y vamos a darle trabajo a los indigentes y arreglar los buses. Lo que él está hablando no es legal. Y esta asambleísta, yo quiero decir lo que ella mencionó sobre la enfermedad mental. Sí, eso es un tema que mi esposa está tratando, la primera dama, y nosotros ya hemos mostrado que nosotros hacemos más de lo que hemos podido hacer y vamos a seguir haciendo. La ciudad ya está construyendo esas viviendas para la gente. ¿Usted sabe quiénes se benefician de estos indigentes? Son los dueños de hoteles que se están beneficiando de todos estos contratos de millones. Entonces hay cosas muy extrañas pasando cuando ve que estos dueños de estas propiedades están recibiendo millones de dólares. Por eso debemos estar honestos para crear estos albergues, para que se termine el uso de los hoteles. Porque este alcalde deja que entonces se les deja que las casas paguen más. Entonces eso es lo que ha hecho el programa. Vamos a continuar ahora. Usted quiere un cambio de millones para cambiar y reformular el programa de transporte. Que se cree que después usted pueda cambiar sobre el precio de congestión. Yo nunca he visto un plan de congestión de precios que funcione. ¿Usted cree que puede haber un plan? Bueno, yo no he visto uno que funcione. Ahora, este plan de impuestos es para millonarios, lo que Bernie Sanders dijo. Él estaba apoyando el plan de impuestos de millonarios, porque eso incluía una forma justa para personas que tengan MetroCards, a las personas de bajos recursos. Yo no puedo ir por lo que puede decir Albany que se puede hacer o no. A mí me dijeron que pre-K no iba a funcionar y nosotros lo conseguimos. Nosotros comenzamos diciendo, esto no se puede hacer, ¿no? El plan de $1 millón de impuestos, eso es algo que puede funcionar. Tenemos que ir a Albany y decir, los millonarios deben pagar para que podamos tener un sistema de transporte bueno. El tráfico aquí en Manhattan es muy congestionado. Yo ando en bicicleta. Si usted tiene una ambulancia que tiene un ataque cardíaco, es difícil para llevarlo.
esta congestión de pricing, este es un plan que usted sabe que es como una mina de oro, porque este alcalde tiene muchos amigos millonarios. Y podemos usar dinero en otras cosas. Desde que yo me estoy eligiendo como alcalde, yo voy a centros para ancianos. Ellos deben de estar extensos de impuestos. Ellos deben de tener más actividades, más centros de ancianos, porque esta gente van pagando impuestos toda su vida. Yo me siento mal por los veteranos y los mayores. Primeramente, yo creo que los neoyorquinos encuentran interesante que el alcalde estén bien pagando por los subsidios de las viviendas que él está subsidiando. Yo creo que es crítico que nosotros arreglemos nuestro plan de transporte masivo, que trabajemos con cómo. Ese es el problema mayor número uno de nuestra ciudad, el problema de transporte público masivo. Por ejemplo, que tengamos un plan de comunicación como otras ciudades como Londres o San Francisco. Eso podría disminuir las congestiones, ayudaría a más trenes que funcionen. Lo que tenemos que hacer es, lo primero es, lo que yo haría en mi primer día, llamar a Cuomo y poner un plan de emergencia del sistema de transporte, y podemos transicionar al próximo siglo. More congestion here. Mr. Mayor. Direct misstatement. First of all, like so many New Yorkers, I bought my home a long time. Como muchos neoyorquinos, yo compré mi casa hace muchos años y estoy orgulloso de haber criado a mi familia ahí, pero los impuestos, el valor de las propiedades han subido. Ahora ella es republicana, ella apoyó a Trump. Usted está apoyando al plan de impuestos que se llama $1 millón. Ahora, algo real. Ms. Malliotakis, we've got it. It's clear. We understand. Ok, se entiende. Tenemos que proseguir. El facilitador prosigue. Nosotros estamos cansados de ver el doble parqueo. Un camión puede bloquear a muchísimos otros vehículos. ¿Por qué no cambiar la ley y llevarse en grúa a los que no parquean correctamente? Cuando la propuesta que se tiene para comenzar en enero es algo nuevo, vamos a decir que no se pueden hacer deliveries de envíos en hora pico. Pero congestión a la congestión. La hora más importante es la hora pico, y por años de envíos se han estado haciendo durante hora pico. Vamos a estar buscándoles y los vamos a mover los vehículos de envío de la gente que hace envíos en la calle. Es tiempo ya de que se pueda. Vamos a poner más policía para reforzar esa nueva ley. Ve, por ejemplo, a la Primera Avenida. La gente puede parquear doble, y hay un problema muy serio. ¿Quién creó esos carriles de bicicletas? Si ellos no funcionan, entonces se debe de cambiar. En vez de arreglar el tren, entonces lo que se hace es que se crea una nueva línea ahí en la Primera Avenida. Vamos a entonces
entonces arreglar el sistema porque es algo de seguridad. Si usted tiene un infarto en ese tren, usted va a estar en problemas. Vamos a arreglarlo como se pueda y después ir al gobernador. He does enough shaking down. He does enough shaking down of those big donors. If we want to get serious about relieving congestion and traffic on our roads, we need to invest. Ahora, hablando de congestión en las calles, si lo queremos arreglar, debemos estar reforzando el doble parqueo. Yo no creo en llevar a los vehículos en grúa. Yo no creo en eso. Todo el mundo está buscando vamos a buscar ponerle más multas a los choferes. Necesitamos que estamos haciendo lo correcto. Más tecnología. Tenemos que invertir en más semáforos. Eso va a mejorar el transporte, la velocidad. Maurice, this is the world turned upside down. She's saying we should start ferry service. We just started citywide ferry service for the first time in 100 years. She says we should go after something other than the motorists. We're going after delivery trucks. And by the way, when it comes to the MTA is owed $450 Ahora lo que yo dije es, vamos a cambiar el plan de los choferes que no hagan envíos durante la hora pico, no ir en contra de los choferes en general. Esta es una asambleísta republicana. Él está diciendo que yo voté y yo apoyé la ley en cuanto que el dinero de transporte no iba a ser reasignado, pero sí fue reasignado. Ahora vamos a proseguir. Con relación a la estatua de Columbus, ¿por qué se necesita una comisión? Tenemos otros temas importantes, porque el comisionado creó un comité para tratar otros temas, para organizar diferentes grupos. Nosotros tenemos que evaluar y buscar una estrategia en común y seguir adelante. Esa es la idea de nuestro comisionado, para llegar a una visión y cómo cambiar estos problemas y seguir adelante, moviendo. Estamos tarde con el tiempo. Señor alcalde, yo soy italiano, mi mamá nació en Sicilia, y hablando sobre Columbus, y no creo que esta estatua de Christopher Columbus debe quitarse. Mi mamá habló italiano primero que inglés. Yo estoy orgullosa de mis herencias y mis raíces. Al final del día, yo no creo que mucha gente aquí en Nueva York, nosotros necesitamos una comisión de estatuas. Tenemos que enfocarnos en nuestro transporte, educación, en la seguridad, lo básico, los servicios básicos que las personas necesitan, no estatuas. Quick question, quick answer. The constitutional conventions on the ballot in New York this election, do you support it? Con relación a la boleta electoral, la Constitución, ¿eso se lo apoya? Yo estoy en contra de la Convención para la Constitución. Yo estoy totalmente en contra.
En particular yendo a los derechos laborales, y van a intentar intercambiar y quitar los derechos laborales. Yo voy a estar votando de no. Yo peleé en Albany y espero que la gente me apoye. Ed Koch used to ask, "How am I doing?" He asked it all the time, several times a day. Will you commit to speaking to the press every day? Usted hablaría todos los días a la prensa para decir cómo va todo. Yo creo que no, porque yo estoy haciendo reuniones de grupo toda la semana. Yo hago conferencias de prensa. Yo no voy a estar hablando tanto. Ahora, cuando usted está hablando de vivienda de bajo costo, yo lo haría. Yo no tendría tiempo. Si una persona pregunta algo, yo voy a estar contestando, pero no todos los días. Yo voy a poner a un representante del alcalde en cada condado para que pueda representarme. Ahora, cada persona va a hacer una declaración sobre lo que ofrece. Noviembre 7 es el día de elegir el futuro, de escoger el futuro. Si usted cree que debemos seguir y preservar las viviendas de bajo costo, entonces cuento con su voto. Si usted cree que vamos a seguir estando a salvo, entonces necesito su apoyo el noviembre 7. Y si usted cree que nuestras familias están mejores y con el pre-K gratis para todos, y si creen que tenemos que seguir peleando en contra de Donald Trump y todas sus estrategias negativas, yo pido la ayuda de ustedes para que yo pueda seguir haciendo un cambio de esta ciudad progresiva, y con la ayuda de ustedes podemos seguir hacia adelante y que Nueva York se mantenga como la ciudad que amamos. Yo he conocido gente formidable en el curso de esta campaña, los ancianos que no pueden pagar por sus viviendas, por los impuestos, los veteranos que han sido botados de sus casas, los profesores que no pueden controlar sus aulas porque esta administración no ha hecho un buen trabajo, los trabajadoras que ganan $30,000 y no califican para las viviendas de bajo costo de Di Blasio. Ya es hora de que esta ciudad se continúe construyendo esta ciudad, y ellos no tienen cientos de miles de dólares al alcalde. Yo estoy peleando por ustedes, alguien que pelee por ustedes y que ponga los intereses de ustedes enfrente de los poderosos, y vamos a restaurar en las puertas del ayuntamiento de que el gobierno trabaje para todos y que todos tengan las oportunidades como mis padres las tuvieron. Yo espero tener su voto en noviembre 7. Esta noche estamos en un cruce de calles. La gente no tiene tiene dos opciones, Di Blasio o yo. Yo puse mi sangre como detective. Yo he creado una compañía millonaria. Y señor alcalde, usted es un criminal, usted tiene corrupción. Ahora, con relación a los indigentes, con la ineducación de nuestras aulas, de que ellos se gradúan pero no pueden leer, con esto de viviendas supuestamente de bajo costo, ustedes tienen una opción. Y yo, ¿de quién me quiero quitar? Quiero quitarme de ti. Y la gente tiene una opción en noviembre 7. Y el señor alcalde, usted va a estar muy sorprendido, porque cuando la gente vote, va a votar por vos.
Quiero agradecerles a todos. Esto ha sido un debate con mucho espíritu. Queremos agradecer a este centro. Muchas gracias a todos, a CUNY por ser tenernos aquí. Vaya a votar noviembre 7. Para más información de los candidatos y sus propuestas y las boletas electorales, ustedes pueden chequear voting.nyc y tengan buenas noches.